Jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a seguir haciendo repasos sobre esta es la clase 51 y vamos a seguir haciendo repasos sobre nuestro manual CIME. El día de hoy vamos a trabajar otro tema que viene siendo el de la parte de las divisiones que tienen que ver, perdón que me he equivocado. Listo. Divisiones que tienen que ver con el punto decimal. Bueno, ¿sale? Que hay que es muy importante que algunos, de hecho, parte de lo que viene siendo el examen, pues también hay unas preguntas que vienen aquí, que vienen en el examen. ¿Sale? Lo que nos dice aquí en las divisiones es que tenemos que tener mucho cuidado cuando realicemos estas. Vamos a empezar con lo que nos marca aquí, ¿no? Dice, en este tema vamos a trabajar con algunas divisiones con números decimales. Antes que nada, vamos a recordar qué es lo que se está haciendo cuando divides. Te vamos a pedir que los ejercicios que vamos a trabajar dentro de este tema no utilices la calculadora de preferencia para poder reafirmar el conocimiento que nosotros vamos a practicar, ¿no? Entonces dice, Irma tiene 115,50 para repartir entre sus dos hijos, Daniela y Mariano. ¿Cuánto dinero le tocará a cada uno? Lo que estamos diciendo es que simplemente vamos a dividir, vamos a hacer nuestra división y vamos a dividir a 115.50, lo vamos a dividir entre 2. ¿Sale? Entonces es un ejercicio bastante sencillo, tenemos que ir haciendo las operaciones, recordando de que no podemos tener decimales de este punto, si tuviera, de este lado, por el lado del divisor, si tuviéramos decimales tendríamos que recorrer los puntos hacia la derecha y también tendríamos que recorrer el punto hacia la derecha dentro del dividendo, ¿sale? Entonces, sabemos que es a 5, 5 por 2, 10, me sobra una, luego bajo 5, a 7 por 2, 14, ¿sale? 14 menos 15 me queda una, y luego si subo aquí como tengo el punto, recordemos que el punto lo subo exactamente donde quedó al final de recorrer los puntos si fue necesario, reubicamos el punto, ahí es donde se va a encontrar nuestro nuevo punto decimal, después vamos a bajar el siguiente número, el cual si te podrás dar cuenta, pues es otra vez 7, 7 por 2, 14, 7 por 2, 14, y me sobra 14, 15 menos 14, me sobra 1, bajo el próximo 0, y nos tocaría a 5, porque 5 por 2, 10, y 10 menos 10, pues me da 0, ¿sale? Entonces es muy importante saber dónde vamos a colocar el punto decimal a la hora de estar nosotros dividiendo. Entonces la respuesta para esta sería 57,75, que es lo que le vamos a dar a cada uno de los hijos, ¿no? Y luego dice, ¿qué es lo que estás haciendo cuando divides? Vemos cuántas veces cabe este número dentro de este número, que es la manera en que lo decimos. Entonces, la división también puede verse como un reparto, nos dice reparto, y se puede expresar matemáticamente de varias formas. Nosotros ya la podemos decir 115 entre 2, y es tengan mucho cuidado recordando de que siempre va el dividendo. Cuando son divisiones lineales, primero va el dividendo y luego el divisor. O también podemos hacerla como ya la hemos hecho aquí, ¿sale? O también la podemos hacer en modo de fracción. También estaríamos expresando lo que viene siendo una división. Obviamente que cuando vemos fracciones, pues tampoco usamos decimales, entonces habría que agregar o recorrer el punto decimal y agregar 0 si fuera necesario para que esto nos quedara de manera de que no haya decimales cuando lo vemos en fracción, ¿no? Dice, la división tiene varios elementos cuyos nombres debemos recordar siempre. La primera parte lo que vamos a ver es que es el divisor, lo que viene siendo la galera viene siendo mi cuadrito, mi signo que me expresa división, mi cociente que viene siendo el resultado de mi división, el dividendo que es el número el que voy a dividir, y un residuo si es que lo tengo, que es el que me va a indicar si, por ejemplo, cuando mi división no sea exacta o me quede por ahí unos números, o sea, me sobre algo, ¿no? Porque hay veces que vamos a encontrar que las divisiones son periódicas y no podemos encontrar el número exacto, ¿no? También por eso nos sirven mucho las fracciones. Lo único que tengo que ver aquí, bueno,
Dejando de lado eso, digo, obviamente es el recibido, ¿no? ¿Quién sería el dividendo? El dividendo es el número el que voy a dividir. El divisor es las veces en las que voy a dividir el dividendo, o sea, o el número, en cuántas veces lo voy a dividir. El cociente sería el resultado de la división, el residuo sería lo que me sobra de una división y la galera es el signo que muestra, que viene indicando lo que es la división. ¿Sale? Entonces, eso es lo que nosotros veríamos. También me parece que viene en el examen para que lo tomen a consideración en la página 76. Es importante que lo veamos. Y luego dice, ¿cómo dividimos números decimales? Sí, se puede dar tres casos. Esto no lo olvidemos, se puede dar tres casos. Primer caso, división de un decimal entre un número natural. ¿Sale? Entonces, ¿qué significa? Recordemos eso. Fíjense, me está diciendo... me está diciendo primero, acuérdense, primero vamos a poner a quién. Primero vamos a poner el dividendo y luego el divisor. Si me está diciendo aquí que es una división de un decimal entre un número natural, me está diciendo que lo que yo tengo es un número, digamos que tengo 2.2, un decimal entre un número natural. El número natural pues sería el 2, el número que no tiene punto decimal. Y luego división de un decimal entre otro decimal. Entonces ya podríamos decir que tengo, por ejemplo, 2.2 entre 0.2 y estaría dividiendo un decimal entre un decimal. Y el otro sería división de un número natural entre un decimal. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tendría 22 entre 0.2, ¿sí? Recordando que el primer número que vamos a mencionar siempre es el dividendo, ¿sale? Entonces son los tres casos en los que nos puede suceder a nosotros cuando hacemos divisiones de decimales. Dice, obviamente que la primaria ya aprendimos cómo resolver las divisiones. En estos tres casos las recordamos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si el de acá no tiene, el único inconveniente es cuando hay un decimal. Porque cuando tú dividías entre decimales, tú simplemente subías el punto donde se encontraba ese punto, ¿no? Pero excepto en estas ocasiones, porque nosotros no podemos tener decimales en el divisor, por lo tanto recorremos un punto, un lugar, de manera que dejemos enteros, y los mismos lugares que recorramos de este lado los vamos a recorrer de este lado, ¿sale? O sea, que al final sería lo mismo, es decir, que punto 2 entre 2.2 entre punto 2 me daría el mismo resultado que dividir 2 entre 22. En este caso también veamos que lo voy a recorrer porque tengo un punto, lo voy a recorrer hacia la derecha debido a que no puedo tener decimales en el divisor, pero en este caso el punto se encuentra aquí y lo tengo que recorrer un lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando queda un espacio vacío o quiero recorrer un lugar? Recordemos que eso lo tenemos que rellenar con ceros. Y esta división de decir punto 2 entre 22 sería lo mismo que dividir 2 entre 220. ¿Sale? Entonces, así de simple. Si en el divisor tenemos un punto decimal, tenemos que buscar la manera de que se convierta en un número natural multiplicando por potencias de 10, tanto el dividendo como el divisor, que eso hace que el punto se recorra a tantos lugares, ¿no? Moviendo el punto o aumentando ceros, si solo tienes decimal en el dividendo, entonces lo único que tienes que hacer es subirlo a la misma posición, como lo marcamos aquí, ¿no? Y entonces el resultado sería correcto. Después nos dicen que hagamos estas divisiones, por ejemplo, me dicen que recorre el punto, el de abajo cuando es fracción, este es numerador y denominador. En las divisiones, este sería el dividendo y este sería el divisor. Sí, recordémoslo también que en las fracciones se llama de diferente manera, pero representan prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí lo único que hemos hecho es, por ejemplo, aquí es necesario que yo recorra, porque como no puedo tener en esta parte de abajo, que es la parte que no puedo tener
números decimales, multiplico por 10, porque es una potencia de 10. Y voy a recorrer de tal manera que voy a dejar el 9 abajo y simplemente voy a dividir lo que me está pidiendo arriba, ¿no? Y lo mismo pasa aquí, no tengo dos lugares, entonces si se fijan, lo único que hago es recorrer el lugar, el punto dos lugares, tanto arriba como abajo, y en la parte de arriba, si se fijan, me queda un espacio vacío y por lo tanto lo he rellenado con ceros. ¿Sale? Después de ello, pues vienen unas divisiones que tenemos que hacer. Simplemente nosotros tenemos que buscar, por ejemplo, en este caso, recordar que simplemente hay que subir nuestro punto y dejar el residuo, ¿no? En este caso, lo que me está diciendo que también puedo aplicar la reversibilidad, diciendo que si multiplico yo el cociente, en este caso, fíjense, en este caso el resultado sería 2.82, ¿sale? Porque si me multiplico 2.82 por 35, que es la reversibilidad, sí encontraría yo el dividendo. Es una manera de que te puedo aplicar reversibilidad, ¿sale? En este caso, por ejemplo, me dicen 42. 42 multiplicado por ¿qué número? Me va a dar 1589.28, pues tendría que hacer la operación y ambos números irían aquí. En este caso, por ejemplo, sé que el resultado va a ser 1473. ¿Por qué? Porque es la manera en que voy a encontrar lo que viene siendo el dividendo. ¿Sí? Ya tengo el divisor y al igual que esto, también recordando que tenemos conmutatividad. Lo que tendríamos que hacer es hacer estas operaciones para encontrar el número que nos falta en este lugar. ¿Sale? Entonces, por el día de hoy sería todo. Vamos a llegar hasta esta página. Espero que haya quedado un poquito más claro el tema que tiene que ver con división de decimales, que también es muy importante que lo recordemos. Es algo que ya vimos, pero es importante que lo veamos, repasemos, ¿no? Para que no lo olvidemos debido a que lo usamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Sin más me despido y nos vemos en una próxima. Hasta luego.